possiamo cominciare. Sì, buonasera a tutti. Buenas tardes para todos. Gracias por venir tantos a este encuentro, a esta conferencia. Esta conferencia nace, sobre todo, en primer lugar, el profesor Trabucchi nos pide de pedir disculpas por el retardo con el que hemos comenzado. No depende de nosotros, sino de problemas relacionados con el ingreso en sala. Este encuentro nace del encuentro con el profesor Trabucchi, que es el presidente de la Asociación Italiana de Psicogeratría, que el año pasado, en su visita al meeting, nos encontró, nos conoció la Asociación Medicina y Persona y dijimos, tenemos que hacer algo juntos. Entonces, esta conferencia es el resultado de ese querer hacer algo juntos. En realidad, el título del meeting es muy importante para, para quienes nos ocupamos, para los que se ocupan de psicogeriatría como él y también para los demás conferencistas. Porque nosotros médicos nos damos cuenta que nos, nos damos cuenta que a partir de lo que encontramos en nuestra profesión es que están aumentando los ancianos. A partir del título podríamos hablar de una contradicción, porque se habla de una epidemia y además una epidemia silenciosa. Parecería que hiciéramos referencia al nacimiento de una enfermedad que es silenciosa, que no habla, no se comunica, no da las razones de su presencia. Y la vejez, en alguna manera, se percibe así, se percibe así. La vemos a veces como una enfermedad. Está claro que cuando Goethe escribió el título del Fausto, esta frase que han elegido como título del meeting, es seguro que no estaba pensando en el cambio de época que nosotros estamos viviendo. Seguramente no estaba pensando en el aumento del porcentaje de la población anciana. Para daros algunos números, en Italia las personas mayores de 65 años representan el 20% de la población residente. Y se estima que llegarán a ser el 33% en el 2051. Aumenta también los grandes ancianos, que son las personas mayores de 85 años, que aumentarán del 2.3% al 3.5%. Partiti e che la realtà. Estos son los números de los cuales con los cuales estamos trabajando y en los cuales la sociedad italiana evidencia la falta de una percepción adecuada respecto a qué cosa significa envejecer, los cambios que comporta la vejez. Y sobre todo, qué cosa es este largo periodo de la vida que todos nosotros esperamos afrontaremos. Incluso las estructuras que tenemos en nuestro país no son suficientes para gestionar o para dar una asistencia a los ancianos en buena salud e incluso para atender a aquellos con una movilidad reducida. La segunda parte del título de esta conferencia dice una vida llena de sentido. Más allá de los datos que podemos definir técnicos, existe el problema de reconocer la dignidad de la persona anciana. Una cosa a la cual yo doy tanto énfasis es que nos tenemos que preparar para la vejez, no solo afrontando estilos de vida correctos, de los cuales los conferencistas nos hablarán hoy, sino que profundizando y cultivando un significado de la vida y del mismo tiempo. Para concluir, brevemente os digo que el tercer motivo para hacer esta conferencia es para explicar por qué los ancianos tienen necesidad de una gran asistencia y por eso las personas que trabajan con ellos necesitan tanto tiempo, tantas razones y tantos recursos económicos.
Eh, por esto, la relación de el hacerse cargo de los ancianos es una cosa muy importante, es verdaderamente un reto y un reto económico, estructural, y no solo económico, estructural, sino emotivo y afectivo. Habiendo dicho estas cosas, que serían las razones de esta conferencia, os presento los relatores, a los cuales agradezco tanto por estar con nosotros y por sus cualidades profesionales. Partiendo de la izquierda, la profesora Michela Barichella, que es la presidente de la Brain and Malnutrition Association ONLUS. El profesor Marco Trabucchi, que es el presidente de la Asociación Italiana de Psicogeriatría. La la profesora Emilia Di Biasi, presidente de la Comisión Higiene y Sanidad del Senado, y finalmente el doctor Roberto Bernabei, que es el presidente de la Asociación Italia Anciana. Pido un aplauso para nuestros conferencistas que están acá. Haría falta el aplausómetro para ver si el aplauso final es más fuerte de este inicial. Entonces, yo he terminado mi introducción y doy la palabra al profesor Bernabei, que nos hará un cuadro general del problema. Sí, sí, sí. Quello che parte con i quadri generali. Estad preparados. Generalmente quien parte con un cuadro general es el más pesado. Bueno, esperemos que no. Para comenzar, así como yo soy un profesor académico, así como soy muy exigente, no digo que, no digo que seamos un 23%, sino que somos casi el 25%. Es decir, uno de cada cuatro italianos es un anciano. Entonces, esta estadística es un dato clamoroso. Es así de clamoroso que nos hace el país más viejo del mundo. Lo que quiere decir que no solo tenemos una expectativa de vida muy larga, los italianos dicen larga y después veremos por qué nos hemos ganado este título de ser los más viejos. Y al mismo tiempo tenemos un récord de natalidad que es del 1.3, que es muy bajo, y esto hace que nosotros seamos el país más viejo del mundo junto a Japón. Bueno, este conjunto de personas que se llama Italia, alrededor del año 2000, porque la demografía nos dice que este grupo de hombres y mujeres en el año 2000, por la primera vez en la historia de la humanidad, se encuentra en una situación, se encontró en una situación en la cual hay más ancianos que jóvenes. Esto quiere decir muchas cosas. En primer lugar, quiere decir que la familia promedio, desde Grosseto hacia el norte, está compuesta de esta manera: el hijo, el papá y la mamá, 4 nonos, 4 abuelos y 2 bisabuelos. E incluso hoy 2 de cada 4 mujeres mueren después de los 90 años. E incluso 7 de las 10 ciudades europeas con el mayor número de personas mayores de 70 años son italianos. Muchachos, esto quiere decir que no tenemos músculos. Antes que nada, quiere decir que quizás uno de los motivos por los cuales, además, dejando de lado el referéndum, el artículo 5 y todas las demás leyes de las cuales se discute todos los días, una de las cosas por las cuales nos cuesta tanto salir de la crisis y de la recesión es porque tenemos menos fuerza, menos vitalidad. Y esto es algo que tiene que ver con todos nosotros, no solo a los políticos y a los expertos, sino a todos nosotros, porque es el pan de cada día del cual todos nos deberíamos nutrir y preocuparnos por hacer algo, porque sobre esto el partido, corremos el riesgo que sea un partido que juegan otros, y no debería ser así. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué nos hace ser así de viejos? ¿Y qué es esta longevidad?
En Italia, hoy en día hay alrededor de 20.000 centenarios, personas con 100 años. Al inicio del siglo pasado eran alrededor de 40. Entonces vemos cómo aumentó exponencialmente la largueza, la duración de la vida. Esto quizás no, esto quizás es solo un dato curioso de lo que sucedió mientras tanto. Os, os puedo hablar solamente del caso de un caso de uno de los 5 lugares en el mundo donde vemos este exceso de longevidad. Porque los otros lugares son Italia, Grecia, Japón, una península de California y una península de Costa Rica y este lugar en Cerdeña. Entonces han visto que una de las características comunes son, en primer lugar, comer frutas, verduras y cereales. Entonces después la profesora nos contará algunos secretos sobre las cosas que tenemos que comer y las cosas que no tenemos que comer y qué cosa nos ayuda para vivir mucho tiempo. Después, otra característica es que son todos lugares con muchas montañas donde hay que subir y bajar y hay que hacer mucho ejercicio físico para llegar a las casas. Otra característica es que en todos estos 5 lugares existen 2 palabras mágicas que en inglés serían social inclusion y family first. Inclusión social y familia. Todo esto para decir que en la mezcla del envejecimiento y de la longevidad, la historia personal y las relaciones interpersonales son decisivas, porque son fundamentales para darte un motivo para vivir tanto tiempo. Las, las situaciones que tenemos esta longevidad, tenemos personas de 70 años que hacen exactamente las mismas cosas que hacen personas de 40 años, porque esta es la normalidad. Porque, de hecho, hasta los 70 años, la prevalencia de la disabilidad, que es, digamos, el verdadero problema, esta, esta prevalencia de disabilidad hasta los 70 años es por debajo del 10%, es decir, el 90% de las personas menores de 70 años llegan bien a esta edad. Entonces, se podría decir que el pensionarse, el jubilarse antes de los 70 años es un hecho que no corresponde con la realidad biológica. ¿Por qué? Porque estos son los números que vemos. Después viene la otra parte. Después de los 75 años, en cambio, todo cambia. Después de los 75 años, la deshabilidad, la no suficiencia explota con una característica muy original. No tienes la tensión alta o el cáncer en la próstata o diabetes o la cardiopatía. Normalmente tienes las 4 juntas. La normalidad, la normalidad se llama multimorbilidad. Es decir, que cada uno de nosotros que llega hasta esa edad es una mezcla de 3 o 4 patologías diversas que crean un unicum. Cuando en cambio, si vosotros andáis a una escuela de medicina mañana en la mañana, se estudia la hipertensión, se estudia la cardiopatía, o se estudia el cáncer de próstata. Es decir, cada uno se ha separado el uno del otro. Este no es un paciente que existe, es mejor. Es decir, no es un paciente promedio. Es decir, como dicen los americanos, a piece of cake, es decir, un paciente con una sola patología que se puede analizar muy rápido y de una manera muy fácil, sin dudas. Y pues gracias a Dios la sanidad italiana es muy buena, porque no obstante todas las cosas, es un sistema sanitario que produce resultados. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero no solo en Italia, sino en todo el mundo. Nos tropezamos con lo que nos encontramos con alguien que a las 5 de pomeriggio
a las 5 de la tarde tiene la presión alta, eh, tiene una bronquitis crónica, tiene la diabetes, no se entiende si las medicinas, si tomó muchas o muy pocas medicinas, entonces se va a las urgencias del hospital. Y en ese momento el escenario se vuelve inquietante, porque esta multimorbilidad tiene que ser estructurada, porque ahí se pasa a la segunda parte, que es el reto, el desafío. Todos los sistemas sanitarios en el mundo, que sean privados o estatales, tienen que afrontar a este enfermo. Este enfermo tiene necesidad de un mundo distinto, donde en este mundo el médico de medicina general en el hospital no es capaz de gestir esta situación. Tiene necesidad de otra lógica. Tiene necesidad de desarrollar en el territorio soluciones distintas. Se parte de aquí, pero justo aquí comienzan las paradojas de nuestro maravilloso país. Por ejemplo, la asistencia domiciliar fluctúa entre el 4.8% de los mayores de 65 años de la Emilia-Romagna y el 0.7% de los mayores de 65 años en el Lacio. No solo en la Calabria, que es normalmente citado como un punto complicado. Esto es injusto, no tiene sentido, porque para deciros cómo se desarrollan las temáticas que tienen que ser afrontadas de nuevas y afrontadas de nuevo y construidas en una nueva manera. Y en este punto se juega una partida decisiva. Por esto citaba al inicio el título 5, en el cual tenemos que reestructurar y afrontar de nuevo algunos problemas del sistema sanitario, y no solo en Italia, de todo el mundo. Y vosotros, os aquí presentes, que sois mayores de 65 años, si prende una pastilla, podéis estar seguros que esta pastilla habrá sido probada y testada en una población mucho menor. Porque el hecho que esa pastilla ha sido estudiada en una persona con una sola patología, y entonces cuando esa persona mayor de 75 años, la píldora ha sido probada con personas menores de 65 años y en cambio la está tomando una persona mayor de 65. Esto es un problema, porque sería mucho más difícil metodológicamente, mucho más costoso, pero es la sfida, es el reto, el desafío que toda la industria tiene que afrontar, porque si no, no se va a ningún lado. Termino, para no aburriros más, diciendo que desde este punto de vista podemos pensar sobre el prototipo del Alzheimer. El Alzheimer es, digamos, el verdadero monstruo que en este país, y nos hablará Marco Trabocchi, hablamos de 800.000 a 1.000.000 de personas con esta enfermedad. Entonces, muchas familias sufren están cercanas a esta patología. El Alzheimer es, digamos, el paradigma de la fragilidad. La fragilidad de quien sufre de Alzheimer es la fragilidad que hace que la persona se vuelva como un recién nacido. Si está institucionalizado, es un enfermo que es frágil, pero la fragilidad del enfermo de Alzheimer no puede ser la fragilidad de este país. El desafío que yo os lanzo es que este país comience desde los enfermos de Alzheimer, y a partir de ellos podamos diseñar de nuevo este servicio sanitario, que de todos modos es muy bueno. Muchísimas gracias, profesor Bernabei, también por la
la riqueza con la que nos ha ayudado a estar despiertos. La profesora Michela Barrichella es una profesora en la Escuela de Especialización y se ocupa también de los enfermos de Parkinson, y le preguntamos entonces sobre alimentación en los ancianos. Buenos días a todos y muchas gracias. Intentaré en estos 10 minutos dar algunas indicaciones sobre cómo la alimentación puede ser importante, más que en la cura de las enfermedades, en la prevención de ellas. Hoy sabemos, como decía el profesor Trabucchi, vivimos muchísimo. Entonces, el objetivo, creo, es que la medicina no alargue los años de nuestra vida, sino que pueda reducir la disabilidad. Los últimos 10 años, más o menos, que pueden comprometer nuestro estado de salud. Entonces, seguramente el rol de la alimentación puede ser determinante. ¿Por qué? Porque con una genética que heredamos, es un poco el tema del meeting, la genética que heredamos de nuestros padres, que no podemos modificar, los factores ambientales modificables son, por cierto, cosas que dependen de nosotros. ¿Y cómo se puede no pensar que los factores ambientales, los que nos determinan a partir del primer momento de nuestra vida hasta el último, no sean los que seguramente, como el aire, que no sean el aire que respiramos y la alimentación? El rol de la alimentación es fundamental. Hoy en día casi todos los estudios científicos nos dan indicaciones específicas. Comer en cierto modo mejora el estado de salud. Se hablaba de Alzheimer, que es una enfermedad muy difundida en todo el mundo, y está demostrado que quien come según una dieta mediterránea, como la nuestra, la de nuestros abuelos, los alimentos de nuestra cultura, la fruta, verdura, aceite de oliva y pescado, previene las enfermedades neurodegenerativas. Yo me ocupo de enfermedad de Parkinson, que es la segunda enfermedad crónica degenerativa después del Alzheimer. Estudios italianos recientes han demostrado que la dieta mediterránea reduce la posibilidad de padecer de estas enfermedades. ¿Qué sabemos hoy? La dieta mediterránea, que es la que tendríamos que tener en nuestras mesas, debería ser fácil, pero en realidad también en Italia los estudios, y más bien los estudios de vigilancia, tenemos un estudio que se llama Estudio Pasos de Plata, que toma en consideración la población por encima de los 65 años, nos dice que los hábitos que deberíamos conocer todos, que probablemente conozcamos, no son tan fáciles de respetar. Hoy nuestra población sabe que tendríamos que comer las 5 porciones de fruta y verdura, pero una pequeña parte de la población puede hacerlo. Se estima no más del 20%. Y solo el 50% de nuestra población consigue comer al menos 3 porciones. Son cosas pequeñas, sencillas, que todos sabemos, pero son muy difíciles que aplicar. Y lo difícil de la alimentación no es algo que nosotros hacemos un mes o un año, es algo que hacemos durante mucho tiempo para que esto determine un estado de salud mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguramente ponernos al día, actualizarnos. Yo trabajo en un hospital estatal público en Milán, y siempre me encuentro con personas delante de mí que sufren de malnutrición. ¿El objetivo cuál es? Sobre todo en mi campo. Dejar de combatir la malnutrición.
definimos la malnutrición cuando tenemos un estado de salud no adecuado y sobre todo cuando no tenemos una aportación de macronutrientes, sobre todo de proteínas. Tenemos que satisfacer nuestras necesidades calóricas y proteicas en la justa medida. Y combatir la malnutrición es posible. Los anglosajones definen la malnutrición causada por 9 situaciones, con 9 palabras en inglés, que se identifican con las 9 Ds. La depresión. Pensad en una persona anciana que deja de comer. Eso suele coincidir, a veces depende, suele coincidir con poco trabajo o también un luto. Entonces, la alimentación no satisface las necesidades energéticas. La demencia, otra. Las personas olvidan incluso las cosas más banales, más sencillas, como beber o alimentarse. Si no está una persona que les dice qué tienen que comer, muchas veces está malnutrido por eso. Las personas ancianas suelen también empezar a toser cuando están malnutridos. Eso porque tienen dificultad de deglutición. En el caso del Parkinson, es un síntoma secundario del que padece casi el 80% de la población. Casi todas las personas ancianas tienen una dificultad en la progresión de la comida y también dificultad para beber líquidos. Y si os pasa de ver de personas que tosen, a veces lo único que hay que hacer es cuidar unos detalles como pequeñas sustancias che pueden sostituire. Chi non beve può avere confusione, magari in persone che hanno malattie croniche neurodegenerative può peggiorare ulteriormente lo stato confusionale. Entonces, se necesitan pequeñas indicaciones para que el paciente pueda estar mejor. Las diferentes Ds también consideran los dientes. Pensad en la masticación y en las situaciones gastroentéricas que pueden ir peor. Entonces, un nutricionista hoy, ¿qué puede hacer? Antes de todo, relevar el problema. Muchas veces nos encontramos con personas que están en estadios avanzados, que no han recibido indicaciones, pero, sin embargo, se necesitan pequeñas indicaciones como pesarse al menos una vez a la semana, valorar lo que se come, y cuando eso no es suficiente, hablar en primera instancia con el médico de familia, porque hacen falta unas indicaciones pequeñas, como los adensantes. Antes os he hablado de calorías. Satisfacer el aporte de calorías en un anciano es una de las cosas más fáciles, porque el anciano no se mueve mucho, aunque la actividad física sea fundamental para mantener los músculos, para mantenernos activos. Sin embargo, conforme van pasando los años, se baja el metabolismo basal, la cantidad de energía que necesitamos para vivir. Entonces, la energía se puede satisfacer, sin embargo, es difícil satisfacer el aporte de macronutrientes, en particular las proteínas. Es difícil satisfacer la cantidad de proteínas que aumenta normalmente en los ancianos. La necesidad en un adulto es de 0,8 o 0,9 gramos de peso ideal, y en una persona que más anciana se llega a 1,1 o 1,2 gramos de proteínas peso ideal. ¿Qué significa eso? Más de 1 gramo de proteínas en una persona que pesa casi 70 kilos
significa que en una alimentación diaria tiene que asumir al menos 70 gramos de proteínas. Y eso es difícil para una persona que tiene que hacer la compra. Las proteínas sobre todo están en los dichos segundos platos, la carne, el pescado, que cuestan más en comparación con otros y es más difícil encontrarlos cada día. Entonces, la persona anciana suele comer siempre las mismas cosas, prediligiendo los carbohidratos. Como nutricionista, digo que hacen falta atenciones particulares a los alimentos que nos pueden ayudar y que podemos encontrar tanto en los supermercados como en las farmacias. Hoy sabemos que la pirámide alimenticia encima tiene una alarma. Significa que no es fácil satisfacer las necesidades de proteínas y minerales. Es muy difícil controlar nuestra alimentación en cada momento. Tenemos que acercarnos cada vez más a la dieta mediterránea, a las 5 porciones de fruta, 2 o 3 porciones de carne y pescado. Tendríamos que utilizar el aceite de oliva como para condimentar y hacer mucha actividad física, pero cuando eso no es suficiente tenemos que hacer análisis de sangre y utilizar todo lo que nos puede ser útil. Y muchísimas gracias. Grazie dottoressa delle preziose. Gracias, doctora, por los preciosos consejos que nos ayudan a todos nosotros, sea en la tarea de asistencia para nuestros seres queridos y también para nosotros mismos que nos estamos acercando hacia esas edades. Doy la palabra a la senadora De Biasi. Está claro que una senadora no puede nada más, tiene que hablar del pensamiento de una institución, del pensamiento de aquellos que se ocupan desde el alto de nuestro bienestar. Gracias siempre a nosotros las cosas difíciles, las cosas complicadas. En primer lugar, permitidme de agradecer tantísimo a los organizadores del meeting, a los organizadores de este encuentro. Estoy muy contenta de estar aquí y de traer el testimonio, no solo mía a nivel personal, sino también de la Comisión Sanitaria del Senado. Pues nosotros tratamos de trabajar siempre superando las diferencias políticas, porque cuando se habla de salud es claro que hay momentos que nos unen y esperamos que esos momentos sean superiores a los que nos dividen, porque tenemos que pensar a la salud de nuestros ciudadanos, tenemos que pensar a cómo actualizar el Servicio Sanitario Nacional en una manera, el excelente servicio sanitario que tenemos y que muchos países nos envidian. Hace poco tiempo vino a comer con nosotros un amigo que en el exterior ha tenido necesidad de un hospital. Un amigo extranjero que en Italia ha recibido una atención extraordinaria. Pienso que es un sistema extraordinario. Esperemos que los incidentes aislados no nos hagan perder la confianza en un sistema sanitario así de profesional, hecho por profesionales de extraordinario valor y que trabajan en condiciones no simples, en condiciones muy complejas, porque la sanidad en Italia no es igual. Y porque sobre todo está la diferencia muy grande entre las distintas regiones. Seguramente podemos discutir sobre el título 5, sobre las distintas cuestiones institucionales, cosas que no son el tema de hoy, pero no es posible que en nuestro país las posibilidades de ser curados dependan desde el domicilio, desde el territorio en el cual se vive. Este es un punto muy grave
sobre el cual nosotros tenemos que reflexionar mucho. ¿Y por qué? En primer lugar, porque la Constitución define la salud como el único derecho fundamental y no podemos permitir que exista una diferencia así de grande. En particular pensando cómo ha cambiado la sociedad italiana, aún antes de pensar cómo ha cambiado la sanidad. La sanidad ha cambiado por el envejecimiento, por la longevidad, porque ha cambiado el estilo de vida, porque ha cambiado la familia. No hay solo una familia, hay tantos estilos de familias, porque la vida de las grandes ciudades se ha convertido en una cosa muy distinta de lo que era en un tiempo. Las relaciones se han convertido mucho más frágiles, la solidaridad se corre el riesgo que falte muchas veces. E incluso el aumento de lo que se viene llamado conicidad, es decir, de una longevidad, es decir, un hecho de por sí positivo, pero que conlleva un cambio en los estilos de vidas y en las medicinas y que pretenden curar este sector. Hoy existe este estado intermedio en el cual no se muere y no se vive una vida plena. Este estado de vida no es solamente de una edad anciana, porque poco a poco se puede anticipar la edad. Por ejemplo, pienso en la diabetes, en el Alzheimer, porque poco a poco estas enfermedades vemos que tienen una ligera disminución de la edad de inicio. Y estas cosas no logramos medirlas con la modernidad, con la red. Cuando nosotros nos enfermamos, no es que no nos pueden curar solamente una parte. Tienen que hacerse cura de nosotros, de toda nuestra integridad personal. Y entonces, en la sanidad nacional, en los nuevos niveles de asistencia que han sido aprobados este año, es decir, las prestaciones que el Servicio Sanitario Nacional debe brindar en manera gratuita a sus ciudadanos, y este es el momento, este es el motivo por el cual las grandes diferencias, y por esto se dice que la conicidad, se dice esto, que la persona es una y nos tenemos que hacer cargo de esa persona en su complejo. Las diversas enfermedades que se asocian a las personas y que hacen del enfermo terminal un enfermo muy complicado, tienen que ser inseridas, se tienen que insertar en un plan único. No es que no se tiene que ir del cardiólogo, del dietólogo, de los distintos especialistas, sino que tiene que ser un modo único de elaborar. Haciendo esto, se produce, digamos, se ha instituido lo que se llama el plan diagnóstico terapéutico asistencial, es decir, un plan único que tenga junta a la persona que tiene los problemas. Entonces, no es así de fácil. ¿Por qué? Porque esta bella idea choca con una rigidez organizativa, de la cual nosotros tenemos la necesidad de volverla más flexible y más ágil. Tenemos la necesidad del médico de la familia, que sea un punto de referencia verdadero para la familia. Tenemos necesidad de iniciar con una prevención en los estilos de vida. Yo estoy de acuerdo, por Dios, estoy de acuerdo en trabajar en las emergencias, pero trabajando en las emergencias no tendremos los resultados que queremos. Tenemos que trabajar desde muy temprano, desde la escuela. Tenemos que comenzar con una lucha sin cuartel contra la comida chatarra que viene distribuida por montones en las escuelas. Existe, por ejemplo, la historia de este pequeño pueblo americano en el cual los adolescentes tenían un porcentaje de obesidad muy alto, y entonces han descubierto que un cierto dulce lo vendían frito, y esto le gustaba mucho a los jóvenes de este pueblo, y por esto
si ellos empezaban a consumir este dulce desde pequeños, la enfermedad progresaba y progresaba. Por esto, el estilo de vida tiene que ser un estilo de vida que acompaña y tiene que ser eso, un estilo de vida saludable. Personalmente digo que no podemos tener un estilo de vida fundamentalista. Sabemos que el estilo de vida es algo que nos acompañará por tanto tiempo, por eso tenemos que afrontarlo con una libertad, no como una imposición, y por esto hay necesidad de comenzar desde pequeños. Por esto es muy importante. Por esto las mejoras se pueden hacer solo si se comienza a hacer movimiento. Si los enfermos todos los días caminan, si todos los días tienen una actividad física, esto quiere decir incluso ahorro, quiere decir incluso consumir menos fármacos, quiere decir estar mejor a nivel general. Porque la actitud psicológica, cuando nos acercamos a la ancianidad, lo saben muy bien las mujeres, es un punto muy importante. Hago una pequeña referencia a la medicina geriátrica. Yo lo digo, nosotras las mujeres vivimos más que los hombres, por lo menos las generaciones de hoy, porque poco a poco que vamos adelante, las tijeras se cierran porque los estilos de vida son más similares hoy, pero es vero que nosotras vivimos más, pero lo saben bien los hombres, con muchos más achaques, pero también tenemos una serie de problemas que llevamos sobre nuestras espaldas debidos a cómo estamos hechas. Por ejemplo, la depresión, usamos más psicofármacos, tenemos más problemas cardiovasculares que una vez no teníamos, y tenemos una medicina que es demasiado generalizada. No está basada sobre la conciencia que los cuerpos son dos, que el cuerpo del hombre es distinto del cuerpo de la mujer y que las reacciones son distintas a los fármacos, como las reacciones en la vida. Y por esto tenemos necesidad de diferenciar, de tener la conciencia de ser un hombre o una mujer y sobre todo en la edad anciana. 65 años yo pienso que es simplemente un límite burocrático, porque nadie a 65 años puede ser considerado anciano en plenitud, porque se demuestra de la vida cotidiana. Pero en cambio existe un contexto social en el cual se decide que después de los 65 años tú eres un anciano y por tanto poco a poco estás en camino hacia la muerte. No digo hacia la muerte, sino a una vida fuera del contexto social. Esto yo pienso que es un error muy grande. Se puede hacer en tantos modos, corremos este riesgo. Se puede remediar esto a través de la humanización de la cura. El tiempo del paciente es un tiempo de cura para todos los efectos. La medicina no puede ser otra cosa sino una medicina de inhalación, no solo una medicina farmacológica. Digamos que la persona que no es joven, a un cierto punto se encuentra delante de un médico, el cual en 3 minutos te hace la receta y te manda a casa. Yo quiero decir que esto no está bien. Nosotros tenemos la necesidad, como ciudadanos, que alguien nos escuche. Y un médico no puede tener esta actitud. Si quiere entender de verdad cómo curar a una persona, no se puede hacer así. Entonces, existen soluciones, existen los instrumentos para hacerlos. Tenemos necesidad que exista la conciencia de otra cosa. Es decir, que este trabajo en una red sea capaz de integrar el aspecto social y el aspecto sanitario. Y este es el problema hoy de la sanidad en nuestro país. Que la salud es una cosa
y la sociedad es otra cosa. La asistencia domiciliar, la asistencia a casa, no puede ser solo una cosa de carácter social, pero tampoco puede ser una cosa de carácter solamente sanitario. Necesitamos figuras que entrelacen estas dos competencias y que estén en grado de hacerse cargo de la persona que no es que no es todavía no autosuficiente, pero que corre el riesgo de volverse. Entonces existe una ley sobre el terapia del dolor. Entonces todos la consideran como una ley que tiene que ver con el fin de la vida. Esta seguramente es una ley que trabaja sobre el fin de la vida, pero estad atentos, es una ley que dice una cosa muy hermosa, dice la cura paliativa, es decir, una cura que ayuda en el momento de la enfermedad crónica, de las enfermedades que se meten todas juntas, tiene que ser una cura que se hace en el territorio, porque no se puede pensar, no se puede imaginar de vivir en el hospital. La persona anciana tiene que tener puntos de referencia en su territorio, que son el médico de familia, que son el médico de medicina general y son también el equipo de especialistas que están en el territorio. Entonces, no necesariamente hay que ir a urgencias, no hay que ir al hospital, se puede hacer. Es más, se ahorraría mucho e incluso el trabajo sería cualitativamente más alto sobre la persona. Y la terapia del dolor, ¿quién ha dicho que es solo en la fase terminal de la vida? ¿Cuántas personas ancianas tienen enfermedades que podrían ser curadas con terapias del dolor más suaves? No es indispensable prescindir de la enfermedad, se puede convivir con la enfermedad. Hay una ley que nos dice que se puede esta convivencia, pero necesitamos la voluntad de las diversas regiones para que se activen estos centros. Al final de mi intervención, cuando se llega a las situaciones extremas, a las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, como vosotros sabéis, hace más miedo del cáncer, porque es perder a sí mismo, porque es perder la propia concepción, la pérdida de la propia conciencia, del núcleo vital y fundamental. Entonces, es un cuerpo que va adelante y no reconoce más a sí mismo y no reconoce a los demás. Es cierto que esta cosa nos da mucho miedo y cuando llegamos a este punto, espero que la ciencia pueda dar pasos hacia adelante, como los ya ha hecho hasta ahora en la investigación de las medicinas, en la investigación para entender cuáles son las motivaciones, para entender cómo se puede curar, si puede ser curado. Pero cuando se llega a este punto, quiero ser clara. Una cosa que yo no soporto es pensar que la persona enferma de Alzheimer o de demencia pueda vivir encerrado en su casa con una persona que lo cuida o que pueda vivir encerrado en una residencia asistida, dejado ahí a morir en una muerte que llega poco a poco, porque quizás el cuerpo funciona muy bien. Entonces, yo creo que esta es la falta de dignidad. Hay una dignidad en el nacer, hay una dignidad en el vivir y debe existir también una dignidad en el morir y una dignidad en el vivir. Esta dignidad es también para estas personas que sabemos que mejora si viven en un contexto social, pero mejora seguramente si viven en un contexto social. Entonces, ¿por qué no pensar a un núcleo de soluciones? No a una sola solución, no, porque observad, las personas, según nuestros datos, las personas que vienen en el último estado de Alzheimer, son enviadas en el RSA. Estas personas al final mueren. Y los familiares tratan de hacer causa en contra de la magistratura, tratan de entablar un proceso penal, porque este es un problema enorme que nosotros tenemos como Servicio Sanitario Nacional. Entonces, necesitamos que la persona con Alzheimer sea inclusa, sea dentro del contexto social, pero incluso que los otros ancianos lo sean, los demás ancianos, cuando
Cuando tenemos la experiencia de ancianos que viven juntos con otras personas. Las personas con Alzheimer no son personas que están fuera de nosotros, son personas que están con nosotros. Es el espejo de nuestros miedos, quieren permanecer con nosotros. El co-outing, el Alzheimer Café, los momentos de socialidad, los momentos de arte, la expresión que comunica y que existe incluso cuando no es consciente y no está ligada a su propia historia. No interrumpamos ese vínculo, tratemos de tenerlos juntos. Esto es, según yo, el corazón, el verdadero núcleo del trabajo que una institución debe alcanzar a ser. La institución en todos sus niveles, no solo el Estado, sino las instituciones públicas en su conjunto, tiene que ser capaz delante de la población anciana, saber que no existe el anciano, existen los ancianos. Cada uno de nosotros es un mundo y tiene que ser cuidado y tiene que ser considerado como es y por las enfermedades que tiene y no por los estereotipos que nos dan los medios de comunicación. Y por esto la capacidad de generar entes en el territorio. Se puede hacer, hace falta poco, se puede hacer y se puede ahorrar, se puede hacer y tantos jóvenes podrían tener trabajo y podrían participar en este trabajo. Jóvenes que tienen solo el mundo por delante y aprender de quien haya vivido. Yo creo que esto es un reto del Servicio Sanitario Nacional y creo que lo podemos hacer en virtud del universalismo, que es una parte importante de nuestro Servicio Sanitario Nacional, que es decir, público, es decir, privado social, social, es decir, tercer sector, quiere decir voluntariado competente. Incluye también figuras que se dedican al prójimo, a quien es diverso de sí mismo. Este universalismo no ha perdido y no podrá y jamás será garantizado de una tarjeta de crédito. Gracias. Para terminar, el profesor Trabucchi. Lo voy a intentar. Muchas gracias, Gemma, por haber organizado este encuentro. Gracias. Para mí es un honor grande hablar en el meeting de CL. Es un honor muy grande y gracias a vosotros que estáis aquí y que estáis poniendo mucha atención. Espero que en estos 10 minutos pueda decir algo significativo sobre la segunda parte del título de este encuentro, una vida llena de sentido para envejecer bien. Desde esta perspectiva, creo que en todas las edades heredamos algo que tenemos que volver a ganar. También cuando seamos ancianos. Siempre hay algo que podemos heredar. Siempre y cuando lo queramos. Y siempre cuando sea posible. Entonces, no quiero elogiar Quiero solamente decir que una vida llena de sentido es la única forma de vivir bien. Y lo digo como médico antes que como ciudadano y como cristiano. La vida llena de sentido es la vida que permite vivir bien y durante mucho tiempo, con todas las dificultades y con todas las crisis del caso y con todas las ambivalencias también. Digamos que, sin miedo, que no somos autores del tiempo pasado. Antes, los ancianos eran pocos, eran los que sobrevivían y de alguna forma estaban bien, pero eran viejos jóvenes. No queremos mirar al pasado, queremos mirar al día de hoy, que los viejos son muchos, son muchas veces pobres, olvidados y solos. ¿Cómo podemos pensar que estos sujetos envejecen bien? Algunas notas rápidas que intentaré daros desde esta perspectiva de sentido. Hablar de sentido para nosotros es todo. Antes de todo, hablemos de la responsabilidad de la colectividad hacia el mantenimiento del sentido de la vida, porque decimos que la libertad del anciano ha disminuido por la falta de dinero, por la violencia, por los prejuicios, la soledad y el dolor físico.
muchas de estas cosas pueden estar garantizadas por la comunidad. Porque y la soledad se ha publicado un trabajo científico que decía que mata más la soledad que la obesidad, y el valor que damos a la manera de vivir la soledad nos hace preguntar quién puede combatir la soledad si no puede hacerlo una sociedad diferente. Pensad en los miles de personas que viven en el centro de Milán, ancianos. Solo una comunidad unida nos puede permitir abatir este problema que tiene bases clínicas indiscutibles. La comunidad es responsable, y esta responsabilidad emerge también en otro problema secundario que ha suscitado un comentario cuando el profesor Bernabé lo citó: el problema del trabajo. Hemos recibido por la mañana una lección formidable sobre el trabajo de los jóvenes. Aquí vamos un poco en contracorriente. Pido perdón. El trabajo como búsqueda de sentido. El trabajo digno, no el hobby. Siento decirlo, pero no el guardia que se pone delante de los colegios. El trabajo digno como manera de permanecer en una vida activa. Hemos hablado de la actividad física, una vida activa desde el punto de vista físico y psíquico. El problema de la jubilación, lo siento que si tomaréis a mal lo que voy a decir, pero la jubilación a los 65 años será una manera, y no hablo como economista, no hablo de balance, pero desde el plan de la dignidad y de la salud, superando la barrera de los 65 años como término para la jubilación, será un pasaje formidable. Sé que muchos de vosotros estarán en contra, pero el problema verdadero del trabajo, el hecho de que no hayáis aplaudido significa que casi nadie está de acuerdo. Estaba diciendo, el problema del trabajo y también de las financiaciones de los servicios, de lo que nos ha dicho la senadora antes, está claro que si el problema de las jubilaciones y del trabajo ocupa mucho espacio, ¿quién nos garantiza los servicios de los demás? El problema del trabajo, aquí voy otra vez contracorriente, tiene que ver también con ciertas categorías, como la jubilación de los sacerdotes. Recientemente ahora mismo estoy mirando a un amigo mío, sacerdote, que me ha escrito una carta. Y yo comenté una parte de una revista donde decía que es injusto que un padre de familia se jubile, y he recibido varios consensos. Y entonces el sacerdote que se jubila es el modelo típico de una fractura, de una historia, de una continuidad, de un vínculo que da sentido a la vida. Entonces, el tercer punto, el sentido de la vida. ¿Cuándo falta el sentido por parte de la singular persona? Cuando falta la confianza en el propio papel. La depresión es otro de los grandísimos daños que el anciano recibe de la biología y del ambiente. Y si ponemos juntos
la soledad, la depresión, la pérdida de trabajo, las crisis familiares. Entonces es muy fácil que la persona pierda confianza en ella misma. Y eso es una manera para envejecer mal. Aquí ponemos también sobre la mesa la espiritualidad. Yo no quería, por razones obvias, no quería insistir demasiado sobre la espiritualidad, pero la esperanza que induce la fe, que induce la creencia en una mañana, en un día de mañana, en un más allá, es fundamental. Però sapete, De todas formas, sabéis, yo personalmente espero, por la fe que tengo, que me ha transmitido mi madre, espero ser entre ellos que viven bien, pero tenemos que preocuparnos para nuestros compañeros, nuestros ciudadanos que no tienen fe. He participado en una reunión cuyo objetivo era ocuparnos de los que no tienen fe. Es un tema muy difícil, sobre todo cuando se habla de ancianos de 80 o 90 años. No tenemos que darlo solamente a los psiquiatras o a los sacerdotes o solamente a los médicos, sino toda la colectividad tiene que pensar en eso, evitando los extremos, las cosas ridículas. El otro día leí en los periódicos que unos ultras noventañeros se habían casado y después de que se habían conocido en un gimnasio mientras hacían deporte. Evidentemente no es eso el sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida es el que se conduce en la fatiga y en la generosidad. En la generosidad, en el esfuerzo hacia los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Yo lo veo como uno de los muchos desafíos de mi profesión. ¿Cómo podemos convencer a las personas que tienen 85 años, que están solos, a dar sentido a su vida a través de la generosidad y el servicio? Uno lo tiene dentro, evidentemente. Algunos lo tienen dentro desde cuando eran pequeños. Y me imagino, yo os deseo que vosotros, los que estáis aquí, podáis conservar esta búsqueda de sentido, estas ganas de vivir hasta los 85 años. ¿Y cómo hacemos para los que han crecido en una situación social que llamamos sociedad líquida? ¿Cómo le explicamos que la vida tiene sentido y tiene sentido en servir a los demás? Ahora veo que el tiempo pasa y tengo que ir concluyendo. El sentido de la vida se encuentra también en las situaciones más de desesperación más grande. Y aquí concluyo. Como se hicieron varias referencias al Alzheimer, concluyo diciendo antes una barbaridad y luego cosas más tranquilas. La barbaridad es que lo que dijo Papa Francisco habló del Alzheimer del espíritu. Y sentir que creo que voy a escribir al Papa diciendo que io a questo... Ed allora però abbiamo detto, por una parte, el sentido de la vida, el grande matemático que recientemente, después de haber descubierto con 88 años la última fórmula, dice, cuando es la pasión que te empuja, ya no te liberas de ella a cualquier edad. Seríamos felices que no nos liberáramos nunca, incluso a los 90 años de la pasión por el servicio, por ayudar a los demás, para cuidar nuestra dignidad, pasión por defender nuestra libertad, por no ser siervos de la medicina. Entonces, decía, y voy a terminar recitando
citando la otra parte, la parte de las personas que padecen demencia. Recientemente una persona que padecía demencia, tenía una demencia bastante leve, escribió: es dura la vida y estamos todos inquietos, desilusionados, infelices, locos y enamorados. Buscamos manos que estén con nosotros. Cuando nos encontramos, las echamos y yo allí he perdido el sentido. Eso significa que aún en un estado de demencia sí sigue habiendo búsqueda de sentido. Para concluir, os leo una poesía de Davide Rondoni, uno de los poetas que considero de los más grandes de Italia. Probablemente algunos de vosotros la hayan leído en Avvenire el domingo pasado. La historia de un hombre mueve la vida y el pensamiento de muchos ámbitos del mundo de hoy. He escrito una poesía muy preciosa para recordar la madre de sus amigos que está afectada por demencia. Ese es un testimonio de que nosotros creemos de verdad en la vida y en el sentido de ella. Y si tenemos la fortuna de tener la revelación del Señor, sí, que estamos más tranquilos, pero tenemos que ayudar a los que no la tienen, porque es la colectividad que juntas, en el conjunto, que tiene que ir hacia una búsqueda de sentido. Entonces, en esta poesía que se llama Alzheimer Madre, David Rondoni dice: vederla aver bisogno di tutto, cadere le luci della mente, l'hai vista passare là, ti ha riconosciuto? Come fare a impastare la scena dove siamo finiti? È proprio lei. ¿Cómo hacer para empastar la escena en la que hemos terminado? Es justo ella, la mamá, el ángel que nos ha terminado, que nos anuncia que no habrá más tiempo. Y aquí el paso más fuerte. Ahora, ayúdanos Dios, tiénenos en tu Alzheimer de amor. Perdemos toda la memoria del mal. Gracias. Es muy difícil concluir este encuentro tan rico. No puedo hacer otra cosa más que agradecer a los ponentes por su riqueza. Y ahora tengo que decir por el corazón que han hecho emerger aquí. Nos han dado, de verdad, una perspectiva de una realidad que estará cada vez más presente y condicionante en la vida de cada uno, de todos vosotros que estáis aquí con nosotros. Para concluir, quisiera contaros que hemos hecho este encuentro para hacer emerger esta problemática, este problema de la vejez, que no recibe una atención adecuada por parte de los medios de comunicación. Y que las personas que no están obligados a enfrentarse con ella, los que no tienen que asistir a pacientes o a parientes enfermos, no perciben la vejez con una conciencia adecuada. Y vemos cada vez más que los que están dentro de esta situación se sienten solos. Quisimos dar voz a estas personas, empezando este diálogo. No tenemos la pretensión de estar concluyendo algo, sino de daros unos puntos de reflexión para empezar a reflexionar y trabajar personalmente cada uno de vosotros y en compañía. El meeting en estos años nos ha ayudado siempre a entender que la solución de los problemas no procede de una acción política solamente, sino
que está en cuestión nuestra responsabilidad personal. Y hemos visto, sin embargo, en los años pasados que a partir de la responsabilidad personal de cada uno de nosotros han nacido obras que forman parte de una red que se está creando en el mundo del trabajo sociosanitario. Yo también no puedo no hacer una citación. He leído para preparar este encuentro la última parte de la vida del libro sobre la vida de Don Giussani. Entonces he dicho, si tengo que hablar de ancianos, voy a leer un gran de ancianos. Esta frase me ha llamado mucho la atención. Haciéndonos viejos, nuestro ingenio muestra las fatigas y por eso su límite. Pero cada límite se puede vencer con una esperanza que tiene motivaciones adecuadas. Que se haga de nosotros lo que Dios quiera y que nos sostenga en cada tristeza, en cada aparente incapacidad. Buenas tardes a todos.